no estás de acuerdo con todo lo que se está haciendo en torno al tema de los derechos humanos? Bueno, el tema de los derechos humanos es bastante más complejo que lo que a primera vista se puede ver. Primero, creo que por la presión que desde sectores políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre comillas, porque es solo defensoras de algunos derechos humanos, se fue empujando a la sociedad uruguaya a una suerte de hemiplegia, en donde solamente una parte de la biología de derechos humanos funcionó cuando se trataba de quienes estuvieron de un lado de la guerra que hubo en el país, mientras que del otro lado no. Típicamente como una hemiplegia, ¿verdad? Donde una parte del cuerpo, una pierna, un brazo, funcionan correctamente y del otro no. Entonces el tema de los derechos humanos sería mejor, cuando hablamos de ellos, a decir, entre otras cosas, que derechos humanos tenemos todos. Y en aquellos que se enfrentaron en aquellas décadas del 60 y del 70, sufrieron y murieron de un lado y del otro y quedaron también deudos, es decir, quedaron familiares dolientes de un lado y del otro. Sin embargo, desde esos grupos políticos a los que yo me refiero, de izquierda lógicamente, trataron de imponer algo así como que hay muertos de primera categoría y muertos de segunda categoría, y hay gente con derecho a sufrir más que otros que por lo visto porque son familiares de quienes estuvieron de un lado, en este caso de los uniformados, pero también de los civiles que fueron asesinados por la subversión, no tienen derecho al mismo sufrimiento. Porque a la vista está que cuando se habla de derechos humanos, en la cabeza de los uruguayos, producto del alud de información que ha habido y de desinformación también, solamente se habla de los derechos humanos de unos y no se habla nunca de los otros. Entonces, lo que hoy está sucediendo es, además de un tema de derechos humanos, es un tema político y es un tema jurídico también, porque la ley de caducidad que se votó allá por fines del año de 1986, está siendo hoy interpretada, o por no decir discutida mal por parte del gobierno del doctor Vázquez, distinto a cómo el Poder Ejecutivo durante los 4 gobiernos anteriores interpretaron de la única manera que puede ser interpretada la ley de caducidad, inclusive su artículo 4, es decir, de acuerdo a su texto, de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su espíritu. Y el doctor Vázquez, por causas que podemos analizar brevemente, se corta de una manera distinta, con una interpretación no ajustada a derecho, interpreta de otra manera la ley de caducidad. Dos cosas. Sí. Creo que el 99% de los uruguayos compartimos que la muerte es terrible, sea de donde sea. Efectivamente. Sea de un militar, de un civil, de izquierda o de derecha. Los derechos humanos nos corresponden a cada uno de los ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ninguna ideología puede tener el patrimonio de la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que yo pienso también. Bien, pero acá yo te pregunto, ¿cuántos militares hubo o hay desaparecidos? Ninguno. Sin embargo, civiles sí hay desaparecidos. ¿Y a vos no te parece que cualquiera tiene el derecho a saber dónde está su familia, dónde fue enterrado, qué hicieron con él? Te pregunto. Yo debo decirte, en principio, algo que tú afirmaste hace 60 segundos, el tema de los derechos humanos. ¿Y a ti no te parece, Omar, que ha estado flechada la cancha acá en nuestro país en materia de información y aún de desinformación? No, pero disculpame la insistencia con la pregunta, más allá de ello. Yo te hice una pregunta concreta. Pero yo también te hice una pregunta. Coincidimos en lo medular. Coincidimos en lo medular. Ninguna ideología tiene el patrimonio de los derechos humanos. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y no te parece que la balanza ha estado mal equilibrada? Y es terrible, la muerte de aquel peón rural Pascasio Ibáez, que porque descubrió a un tupamaro lo mataron, como de otros de izquierda. Pero yo te pregunto, ¿ha habido civiles desaparecidos? No solamente acá, en Chile, en Argentina. En Brasil. Bueno, pero si vos tenés un familiar desaparecido, ¿no tenés derecho en saber por lo menos a dónde está? Bueno, el gobierno anterior, el de mi partido Colorado, el doctor Valle, instaló la Comisión para la Paz, que hizo avances distintos porque las posibilidades se fueron abriendo de otra manera respecto de los 3 gobiernos anteriores. Es decir, en los últimos 20 años
ha habido determinado tipo de esfuerzos, han ido cambiando los actores de aquel enfrentamiento, muchos de ellos ya han fallecido, y hoy a la vista está que el comandante en jefe del ejército está anunciando que en el correr de los próximos días va a haber, hay que esperar que llegue el momento, va a haber la posibilidad de que aparezcan restos de algunas personas desaparecidas. Si eso sucede, evidentemente, por lo menos para los familiares de esas personas, en la hipótesis que se dé, se va a cumplir eso que tú dices. Ahora bien, yo creo que todos estamos de acuerdo y compartimos, porque todos tenemos una fibra humana, más nosotros, los que hemos nacido acá, en la República Oriental, de respetar el sufrimiento de los demás, de decir, bueno, el enfrentamiento que hubo en esa suerte de guerra limitada, pero guerra al fin y al cabo, produjo muertos de un lado y muertos del otro, y no hubo un tratamiento igual en el manejo de los derechos humanos. Yo traje acá, que no pensaba traerla, ni la voy a abrir tampoco, un carpetín en donde yo podría mostrar la carita de tantos, alrededor de 70 víctimas asesinados por la sedición, muchos civiles, mucho más civiles de lo que nos pensamos, ¿verdad? En primer lugar, el aporte de sangre más importante lo hizo la policía, después lo hicieron los militares y después lo hicieron los civiles. Es decir, hay una cantidad importante de civiles que la mayoría de ellos no tenían nada que ver con el enfrentamiento armado y sin embargo un día los Tupamaros pusieron una bomba en el bowling de Carrasco y le tiraron la plancha de hormigón arriba de la cabeza de una señora, de una compatriota nuestra que encontró la muerte en ese atentado. O sea que el tema de los derechos humanos los sufrimos todos. Los sufrimos también, y es bueno que se corte esta suerte de hipocresía que hay en nuestra sociedad, porque al final yo tengo que llegar a la conclusión de que una buena parte de los actores políticos y quienes integran esas comisiones de derechos humanos, y aún el propio presidente de la República, estamos inmersos en una suerte de hipocresía social y política que reconocemos y protestamos por lo que nos pasó de malo a nosotros, pero no somos capaces de interpretar lo malo que se le hizo a los demás. ¿Y qué ejemplo te voy a poner? Nada menos que el de un señor, un compatriota, que debe tener aproximadamente nuestra edad, Sergio Molaguero, que es del departamento de Canelones. Lo entrevistamos el otro día. Efectivamente, al cual el hermanito del señor presidente de la República y la prensa, siempre, algunos periodistas siempre tan avisados, con presidentes anteriores, deberían preguntarle al doctor Tabaré Vázquez qué piensa de la violación que de los derechos humanos del señor Molaguero hizo allá por el año 1972 su hermanito, que es nada menos que el señor Jorge Vázquez, que es nada menos que el prosecretario de la Presidencia de la República. Los derechos humanos violados por su hermanito no juegan en todo esto como para que el señor presidente haga una suerte, bueno, de comunión íntima y decirle a la sociedad uruguaya. Estuvo preso, claro, estuvo preso y fue perdonado, casi con seguridad, como tantos otros tupamaros y sediciosos que fueron perdonados por la ley de amnistía del año de 1985, es decir, que no llegaron a cumplir muchos de ellos ni siquiera la mitad de la pena que la justicia les había impuesto. Y aún más, Omar, hay 27 crímenes que han quedado impunes, que no ha habido tupamaros presos y en algunos casos ni siquiera se sabe quiénes fueron los autores de esos crímenes. O sea que el país en aquel momento, el sistema político... Con otros sectores civiles, ¿no? Y además yo pregunto, sí, si yo tengo mi conciencia tranquila y a mí me citan a declarar, ¿por qué no voy a ir? Pero van a ir. No, digo, lo acaban pregunto. de decir. Digo, no solo lo dijo el comandante del ejército, creo que lo han dicho algunos de estas mismas personas que presumiblemente van a ser citadas. Pero yo lo que digo, Omar, también es que todo esto de los derechos humanos, yo creo que nos gustaría, porque el alma, la criatura humana tiene lo bueno y tiene lo malo también. Sería bueno que cuando hablemos del tema de derechos humanos tengamos en cuenta también que hay derechos humanos del otro lado y que hay 27 Pero casos, claro que los hay. 27 Yo crímenes. te repito, para Sí, que quede claro, compartimos. En sí. esto no se puede flechar la cancha. Efectivamente. Tenemos un llamado, Daniel. Tenemos un llamado, ¿cómo no? Hola, Hola, buenas tardes, Omar. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Silvia del Reducto. Mucho Sí, gusto. mucho gusto. Quiero que le des un mensaje al señor García Pintos. La diferencia enorme que hay entre los desaparecidos y los militares es que los tupamaros, la gente de izquierda, pagó con cárcel, aunque fuera con la mitad de la pena.
pero pagó con cárcel. Y lo último, termino, la verdad siempre es reparadora. No se puede construir nada sobre la mentira. Nada más. Un placer, Omar, haberte escuchado. Gracias. Creo que la señora tiene ese problema que nosotros decíamos al comienzo del programa. Se sufre como de una suerte de hemiplegia social y o política, porque ella habla de los desaparecidos y lógicamente del dolor que nosotros respetamos y estábamos dispuestos a votar la reparación patrimonial para los familiares de los desaparecidos, pero también para los familiares de los militares, policías y aún civiles asesinados por la sedición. Pero ella se olvida de los otros que sufrieron, que también hay 27 crímenes que han quedado impunes. Y yo le pregunto a la señora del reducto, a la vecina del reducto, ¿no sería importante también, ahora que se está en toda esta suerte de verdad arriba de la mesa, que los tupamaros aportaran datos para saber esos crímenes, 27 en cantidad, que ellos cometieron y que no se sabe en muchos de esos casos quiénes fueron los autores intelectuales? Sí, porque fue la organización, fue la orga, pero no los autores materiales de esos crímenes. Sería bueno también, sería bueno, señora vecina del reducto, que los familiares de esas víctimas cuyos crímenes están impunes, cometidos esos crímenes por los tupamaros, supieran quiénes fueron los que asesinaron a los familiares de ellos, que, repito, en algún caso militar, en algún caso policía, en algún caso civil. Yo creo que sería bueno dejar de lado esta hemiplegia política y social, dejar de lado esta hipocresía social, y sería un gran ejemplo, un muy buen ejemplo, que el señor presidente de la República hiciera una cuestión íntima de esto con la ciudadanía, él que está en afecto de hacer, estos actos de gobierno, como el de ayer en Pando, el Consejo de Ministros, que hiciera una suerte de acto personal y de gobierno, porque es el presidente de la República, y que él diga qué piensa de lo que su hermanito hizo, porque fue secuestrador, torturador y aún chantajista de la familia del señor Sergio Molaguero. Sería bueno que la gente joven supiera que los tupamaros no pelearon contra ninguna dictadura. Los tupamaros se alzaron en armas contra gobiernos democráticos que ni siquiera regímenes presidencialistas eran, porque cuando los tupamaros dijeron no a las urnas, sí a las armas, había colegiados con mayoría blanca en el gobierno. Estamos hablando del año 62, 63, 64. Recién viene un régimen presidencialista con el general Gestido y con don Jorge Pacheco Areco a partir de 1967 por la reforma constitucional. Es decir, que la gente joven sepa que los tupamaros levantaron la mano contra las instituciones democráticas, porque la moda en aquel entonces era la OLA, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que no era otra cosa que la revolución cubana exportada, donde, bueno, hasta nuestro ministro del Interior, hoy ministro del Interior, un hombre a quien yo respeto, entre otras cosas porque es coherente, porque sigue pensando lo mismo que en la década del 60, desde Cuba, él dijo que en el Uruguay el camino para llegar al gobierno a la izquierda era la lucha armada. Sin embargo, las cosas fueron como fueron, del quiebre institucional no se puede responsabilizar solo a una parte, porque hubo una buena parte del sistema político que se jugó al quiebre institucional, y dentro de esa buena parte del sistema político estaba la izquierda, y sería bueno que la juventud supiera que estas cosas pasaron de verdad en nuestro país, y que no solo es esta tsunami, esta ola gigantesca del tema de derechos humanos solamente con una dirección que se instaló en nuestro país, que también pasaron otras cosas que formaron parte de la realidad y que la historia, lógicamente, las va a recoger. De acuerdo, pero no solamente pasó en Uruguay los quiebres institucionales, después toda América Latina. Y segundo, también hemos recibido otro tipo de importados que no nos ha ido muy bien tampoco, ¿no? ¿Otro tipo? Y digo, de propuestas de afuera, ¿o no? Sinceramente no sé. No sé a qué te refieres. ¿Sí? Desde nuestra vinculación en los organismos internacionales, que está todo el mundo vinculado, la receta que nos mandaron, el apoyo de... tú dices el BID, el Fondo Monetario. No. El Fondo Monetario. Y además vos sos consciente porque se desclasificaron documentos del gobierno norteamericano, el apoyo a todas las dictaduras de América Latina, o sea que tratemos de ir por el camino del medio, y también vos pedís para un lado y yo te pido para el otro. Y te hago un último pedidito del otro lado para que la gente sepa que hay dos campanas y nunca hay una verdad absoluta, revelada, como si fuéramos iluminados. Fidel Castro hace muy poquito, pero muy poquito, Fidel Castro
reconoció que los guerrilleros uruguayos, entre otros los tupamaros, pero no los únicos, porque los que se robaron la bandera de los 33 orientales no fueron los tupamaros, fueron los del OPR 33, sí, el del hermanito del señor presidente de la República. Tal vez él podría decir desde la prosecretaría dónde está la bandera de los 33 orientales. Fidel Castro reconoció que su régimen dictatorial entrenaba a compatriotas nuestros, gente nacida acá en nuestro país, que después de entrenarse en Cuba, aprender a colocar bombas y asesinar por la espalda, venían a ponerlo en práctica acá en nuestro país. Brevemente se nos va tiempo. Vayamos a la otra parte. Sí. ¿Y los que entrenaban para torturar? ¿Qué pasó? Bueno, pero es bueno. ¿Qué pasó? Los que iban a Panamá. Hace 20 años que los... Pero no todo el mundo que iba a Panamá iba para eso, ¿eh? No, no. Iban a comprar ticholos. No. Ni ticholos, ni dejar de ticholos, no. Eso es una falta de respeto que yo no te la voy a tolerar. Porque hay... Pero vos sos consciente. Yo soy consciente, pero te quiero contestar. Para torturar. Yo soy consciente y te quiero contestar esto. Yo te respeto mucho porque vos tenés tu idea y la respeto. Digo, pero vayamos por el camino. Muy bien, yo te voy a contestar. O todos los malos son de un lado señor, solo. pero yo te tengo que decir esto, que es una falta de respeto inadmisible lo que tú acabas de decir, porque es una falta de respeto para centenares de integrantes de las Fuerzas Armadas que han ido a Panamá y a otros lugares a entrenarse desde el punto de vista técnico, mecánicos de aviación, mecánicos navales, gente que ha ido a hacer cursos que no ha tenido absolutamente nada que ver con eso otro que tú dices, de lo cual yo no tengo ninguna prueba arriba de la mesa. O sea que... ¿Vos leés los documentos de clasificados de Estados Unidos? De Estados Unidos. Bueno, hay que ver... de ahora, Omar, hay que ver qué grado de confiabilidad tú crees que yo le doy a Estados Unidos. Porque Estados Unidos hoy canta con la izquierda y mañana cobra con la derecha. Así que la credibilidad de los Estados Unidos de Norteamérica, para mí, es una cosa que siempre está a estudio y siempre la estoy mirando, no con 2 ojos, con 4 ojos, y no por tener lentes. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Te agradecemos y hagamos las paces, mirá. Hacemos las paces. Te invita con un budín. Esto es deporte suelo, gusto, marmolado, ceviche. Oh, este se lo come Solimar ahora. Y con chocolate. No sale del canal. Bueno, ha sido un gusto, Daniel. Bueno, no, Omar, el gusto ha sido mío y creo que más allá de las diferencias que hemos tenido, tal vez soy más fuerte que en otras oportunidades. Yo lo que trato de ir para el camino del medio, equivocado o no. Es bueno tener en cuenta que hay programas como este que nos permiten hablar, nos permiten escuchar a una vecina del reducto y poder contestarlo. Cosas que no todos los días se encuentra. Eso es muy importante, porque si somos demócratas de verdad. Y hay programas de televisión donde no se deja hablar a la gente que piensa distinto a como piensa el periodista. Así que yo te agradezco mucho, no solamente el haberme invitado, sino el haber los budines y haber dejado que pudiéramos contestar. A la hora.